en las Escrituras y algo que debe ser fuerte en ellos. Si ustedes pueden mirar, hemos hecho muchas manualidades. Ustedes ahí ven cartón, cartulina, témperas, colores, mucho material reciclable. Entonces yo quiero que al final del servicio usted se acerque a este rincón y pueda observar qué es lo que los niños aprenden, cómo fue la manera en que nosotros les enseñamos a ellos acerca del Espíritu Santo. Entonces usted se acerca, mira, si no entiende algo, llame a un niño, dígale esto qué significa, esto qué es, esto todo lo que está colgadito es porque ellos lo hicieron y ellos lo aprendieron. Entonces qué bendición es poder instruir nuestros niños pequeñitos en la palabra del Señor. Continuamos, ya vamos a iniciar un nuevo tema con ellos. Es un tema que ustedes como iglesia ya lo vieron y es acerca del Sermón del Monte. No sé cuánto tiempo nos vamos a durar enseñándoles esto a los niños, pero al igual que hoy finalizamos esta serie del Espíritu Santo, también vamos a iniciar la serie del Sermón del Monte. Entonces, mis hermanos, gracias por siempre traer sus niños, porque estén pendientes, porque entren al salón, porque aprendan, y al final alguno de ellos les va a explicar algunos símbolos. Entonces sí le pedimos el favor al pastor que al final del servicio nos dé unos 10 minuticos para que los niños les expliquen esto que ellos han hecho. Amén. Entonces, iglesia, el Señor les bendiga, el Señor les ama grandemente. Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Señor les bendiga. Me toca aquí como que. Permítame un segundo. Gloria a Dios. Bueno, ahí. Los niños, ya les dijeron, pueden pasar al salón. Bueno, damos gloria al Señor por este día, por esta nueva oportunidad, en medio de tantas situaciones, ¿no? Buenas y malas. Y esto es lo que el Señor nos pide que nosotros aprendamos a asimilar. Y hay situaciones que se presentan que es muy diferente vivirlas estando en Cristo a estando sin Cristo. Eso es lo que marca la diferencia, vivir en Cristo. Amén. Bueno, y la pastora nos hablaba de todo el sermón del monte, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, y ya estamos a punto de acabar. Hoy vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Es un texto bíblico que yo resalto mucho. Es un texto bíblico que a todo pastor, profeta, maestro, apóstol, todo líder, todo predicador debería generarle temor en su corazón. Este texto para mí, y lógicamente usted, si es una persona que predica, que es líder o que anhela un liderazgo en algún momento, usted debe tener un correcto enfoque sobre las escrituras, sobre la palabra, sobre el por qué usted quiere servirle al Señor, qué es lo que usted quiere promocionar. Y usted debe tener claro, escúcheme bien, cuáles son las consecuencias de servirle a Dios. Usted debe tener claro consecuencias terrenales y consecuencias eternas. Debe tenerlo claro, porque muchos les pasa que cuando quieren servirle a Dios, quieren ser famosos como Messi, quieren fama, quieren popularidad, y lo que venden no es lo que Cristo mandó a predicar o a enseñar por medio de las escrituras.
y tienen en su mente y en su corazón, se vuelven traficantes del evangelio, se vuelven unos mercaderes de la palabra de Dios. Y escúcheme bien, lo triste no es eso. Lo triste es que hay personas que los prefieren. Hay personas que corren detrás de ellos, los adulan, les aplauden y les parece muy chévere todo lo que hacen y dicen. Entonces vamos a estudiar un poco, vamos a tener claridad sobre esto. Estuvimos hablando la última vez, el miércoles, por sus frutos los conoceréis. Y hablamos de los falsos profetas, hablamos que ellos vienen vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Y miramos la comparación o el ejemplo que nos da el Señor ahí en el versículo 17 de Mateo 7, de el árbol que da buen fruto y el árbol que da un mal fruto, un fruto malo. Y si saben que usted es el resultado de un árbol, usted es fruto de alguien. Entonces no, pero como que somos un árbol muy pequeño. Como que, pero ese árbol, mire, sea grande, sea pequeño, ¿qué es lo que Dios pide? Buen fruto. Es lo que el Señor está pidiendo. Él no está pidiendo canastilla, Él está pidiendo buen fruto. Es lo que Él anhela, es lo que Él desea. Vamos a ir al versículo 21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Diga nunca. ¿Usted sabe qué es nunca? Perdieron su tiempo. No sirvió nada de lo que hicieron, ni de lo que dijeron, así lo hayan hecho en el nombre de Jesús. Porque lo que hicieron, escúcheme bien, no fue lo que Dios les mandó a hacer. Y no lo hicieron, aunque ellos creían, tampoco lo hicieron con el corazón que necesitaban tener para hacer lo que hicieron. Un día todos vamos a estar delante del Señor, rindiendo cuentas por lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Yo no sé si a usted eso no le produce. ¿Cómo se sentía usted cuando le iban a hacer un examen en el colegio? ¿Sí producía algo de...? Y más si usted era el que no estudiaba, ¿no? Porque el que estudiaba, hágame 2 si quiere, ¿cierto? Si quiere, siéntese, profe, yo le dicto la clase. Pero el que no estudiaba siempre generaba algo de temor. Entonces, pero la solución estaba. ¿Cuál era la solución? Estudiar. Estudiar. Y aquí la solución es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la solución. El Señor no nos ha llamado a hacer nuestra voluntad, porque es que a mí me parece, porque es que Señor, a la gente lo que le gusta es esto, porque es que Señor, mire, es que no, es que yo les he dicho a ustedes que yo en el mundo tenía un dicho o frases que eran muy ofensivas, muy dañinas. Entonces en este momento podría yo imaginarme al Señor diciéndome a mí eso, ¿sí? Yo diciéndole: ay Señor, es que yo pensé, Señor, es que yo pensé, y el Señor diciéndome: no piense, porque es que cada vez que usted piensa se equivoca. Y cada vez que nosotros pensamos por nuestra voluntad, a nuestra manera, nos equivocamos, hermanos. Por eso necesitamos la mente
de Cristo. Entonces, mire, muchos vienen confundidos en y por la ignorancia. Muchos hermanos, mire, muchos llegan a las congregaciones. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegó usted por primera vez a una congregación? Confundido e ignorante. Todos hicimos esa fila, ¿cierto? Hoy somos ignorantes, pero menos de aquel primer día, ¿cierto? Pero seguimos siendo ignorantes porque reconocemos que nos falta. Pero todos llegamos perdidos, no sabíamos que era una alabanza, nos hablaron ese día, predicaron de algo y uno, ¿qué querrá decir este man? ¿Por qué se habrá metido con mis cervezas? Todos éramos ignorantes. Y por esa ignorancia, las personas se dejan llevar por cosas, situaciones que a nosotros nos gustan, que a mi carne, a mi alma le gustan y le agradan. Escúcheme bien, así no sean importantes. ¿A cuánto les pasa eso? Todos, yo pienso que anhelamos en esta vida cosas que no son importantes, pero las anhelamos. Entonces, en los caminos del Señor siempre van a haber unas cosas más importantes que otras. ¿Qué es más importante, un milagro o la salvación? ¿Cierto? Pero hay personas que se enfrascan en el milagro sin importarles si son salvos o no. Es más, no me importa la salvación, yo lo que quiero es el milagro. Ahora, ¿es bueno o es malo un milagro? Es bueno y los anhelamos. Pero escúcheme bien, el hecho que Dios haga un milagro en tu vida no quiere decir que tú eres salvo. No quiere decir que tú eres salvo. Y enfocamos nuevamente en los 10 leprosos. ¿Recuerdan a cuántos sanó? A 10. ¿Y cuántos fueron salvos? 1. Es el porcentaje, el diezmo. De 10, 1. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí están los 1 de 10. Confiamos en el Señor que sea así. Entonces, no podemos dejarnos llevar o darles una relevancia, una importancia mayor a cosas que son importantes, pero que no son motivo para la salvación. Espero que me entienda. Cosas que son importantes son los milagros. El Señor ha obrado cientos, millones de milagros en personas inconversas y en personas que son cristianas. Y ha obrado y ha hecho maravillas. Ayer en el ayuno estudiábamos de cómo el Señor en el desierto se glorificó con el pueblo de Israel. Les dio maná, les dio codornices, les dio a beber agua de la roca, envió una nube que les diera sombrita en el día, en la noche una columna de fuego que los calentara. Lo que le pedían. ¿Y cómo eran ellos? Un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, de dura cerviz. Y la palabra de Dios nos mostraba Salmo 78, para que usted lo estudie en su casa, que el Señor hacía eso era por misericordia. Pero dice, ellos no confiaban en mí y no creían en la salvación que yo les iba a dar. Pero yo les daba, pero no creían ni confiaban en el Señor. ¿El Señor provee para el mundo entero? Claro. ¿Confían? No confía todo el mundo, pero el Señor hace llover, hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces no puedo yo pretender que porque en mi casa hay mercado soy salvo. No, el impío tiene más mercado que yo. Eso debemos tenerlo. Entonces, cosas importantes pero que no son el motivo de la salvación. Cristo nos muestra con una clara amonestación, porque esto es una amonestación.
que una profesión exterior de la religión o de lo espiritual, y por muy notable que parezca, no nos lleva al cielo. Les repito, Cristo nos muestra con una clara amonestación que una profesión, un ministerio, dones inclusive, exteriormente de la religión o de lo espiritual, por muy notable que parezca, no nos llevan al cielo. Es que nosotros no somos salvos, hermanos, por hacer milagros. Recuerden que la Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras. O sea, usted no es salvo porque dejó de tomar, de emborracharse o de mentir. Eso es algo que nosotros debemos hacer. Y tampoco usted es salvo por venir a la iglesia. Usted no es salvo por orar. Y no somos salvos por evangelizar, por predicar, por adorar. No. Eso es algo que hace el que es salvo, el que entiende. El que entiende que es salvo lleva una vida de obediencia, no por querer ganar el favor de Dios. O sea, tú no adoras al Señor por querer ganar el favor de Dios. Tú lo adoras porque lo amas. Tú te congregas porque lo amas. Tú te arrodillas en las mañanas a orar porque lo amas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá lo demás. Hay gente que ora porque quiere algo, ¿cierto? Claro, todos queremos, pero yo les he enseñado, antes de lo que usted quiere, establezca una relación con Él. Establezca un tiempo de intimidad con el Señor. Esto no le da la salvación, pero una persona nacida de nuevo que dice ser salva, lo hace. ¿Por qué? Por amor. Entonces, hermanos, hay muchas personas, muchos líderes que lo que venden, lo que quieren mostrar es algo exterior, no mostrar lo que verdaderamente Dios nos mandó a mostrar. Porque miren, aquí estas personas que dicen: en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos, en tu nombre esto, están contradiciendo la palabra de Dios al 100%. Porque usted recuerda qué le dijo al profeta en el Antiguo Testamento cuando fue a buscar a David. ¿Qué es lo que ve el hombre? El exterior. Pero ¿qué mira Dios? El corazón. Y estos hombres, ¿qué es lo que están mostrando? Hicimos. Ese hicimos, escúcheme bien, es notable en el mundo. El mundo es el que da reconocimiento de lo que nosotros queremos mostrar. Pero el interior, el corazón, ¿quién lo está viendo? Dios. Nadie más puede ver el corazón. Nadie más puede ver el corazón. Entonces, por muy notable que parezca, los milagros, las sanidades y todo esto, eso no nos lleva al cielo. Escúcheme bien, cuando un líder ora por sanidad, por echar fuera un demonio, ¿quién es el que actúa? Es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios el que sana a esa persona, es Dios el que deja libre a esa persona. En la profecía, ¿quién es el que actúa? El Espíritu Santo. ¿De quién son los dones? Del Espíritu Santo. Pero cuando se habla del carácter de la persona, de lo que hay en el corazón, ¿qué es lo que quiere ver Dios? Ahí es donde nosotros debemos entendernos. Entonces el Señor establece la siguiente norma. Una norma que debemos tener mucho cuidado. Y dice ahí en el versículo 21: no todo el que me dice Señor, escúcheme bien, y lo repite, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, hermanos. Y ahí es donde uno dice, bueno,
Y todos deberíamos hacernos la pregunta, porque aquí el Señor está dejando muy claro. ¿Qué está dejando claro? Que no todo el que invoque, no toda persona que tenga su nombre en su boca va a entrar al reino de los cielos. No sirve confesarlo simplemente con la lengua. Y hemos explicado, ¿usted no le ha pasado que usted está hablando con algún inconverso y saben que usted es cristiano y entonces ya empieza a hablar, es que mi Padre amado, es que mi Dios, Él me hace, Él me ayuda, y lo confiesa con su boca, pero ¿está en su corazón? Solamente es de labios. Y eso es lo que el Señor no quiere. No se puede seguir a Cristo con solo palabras. Las palabras son solo apariencias. No podemos seguir a Cristo. Miren, hermanos, uno habla con tantas personas en muchas ocasiones que uno ve o ellos piensan que con solo sus palabras, ¿quiénes eran los que el Señor criticaba y juzgaba por su palabrería? A los fariseos. Él les decía, ustedes piensan que por su palabrería, hermanos, y hoy en día hay muchas personas que piensan que por decir amén, o que piensan que porque dicen Dios te bendiga, o que porque piensan que porque dice, anotan en una hoja de cuaderno, la sangre de Cristo cubre esta casa, y la pegan en la puerta de su casa, que con eso ya tienen ganado el cielo. Pero no están pensando en la eternidad. Escúchenme bien. El mundo le gusta buscar soluciones temporales. Hoy, ¿ustedes recuerdan cuando el COVID? ¿Qué buscaban? Que hoy no se me metiera el COVID a la casa. Y en esa época era de las hojitas de la sangre de Cristo. Y uno salía y miraba que en todas las casas, que aquí no entra el COVID porque la sangre de Cristo cubre esta casa. Pero ¿y la salvación? Si uno es salvo, escúcheme bien, y el COVID lo mata, ¿para dónde se va? A una mejor vida, hermanos. Está mejor, allá nadie se enferma. El Señor me ha dicho, allá no se paga arriendo, allá no voy a pagar recibo de luz, no voy a necesitar ni internet ni nada de eso. Entonces, hermanos, debemos pensar en lo eterno. No se puede seguir a Cristo con solo palabras. Por mucho que diga Señor, Señor, amén, aleluya, gloria a Dios, o es más, la carta de presentación de muchos es que el Señor me utiliza en milagros. Esa es la carta de presentación de muchos. Es que yo soy profeta del Dios Altísimo. Y pues a eso le gusta a muchos. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Los que hacen. Hacer y decir son dos cosas muy distintas. La voluntad de mi Padre. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y es un paquete, ¿cierto? Es un paquete porque en ese paquete está el arrepentimiento, el que debemos perdonar, porque ¿qué pasa si no perdonamos? Él no nos perdona. Otra cosa que está en Primera de Tesalonicenses 4:3, y es nuestra santificación. Esa es la voluntad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
nuestra santificación, hermanos. Entonces, en el hecho de nuestra santificación va el dejar de pecar, el apartarnos del pecado, el ser llenos del Espíritu, o sea, todo lo que lleva y tiene que ver con la santificación. ¿Qué es santificarse? Santificarse es apartarse del mundo, pero apartarse para Dios. No haga lo del monje Shaolin, que se va para la montaña y se calvea y hace votos de silencio. Se aparta del mundo, pero no se aparta para Dios. Tenemos que cumplir las dos. Eso es la santificación. Arrepentimiento. Y escúcheme bien, algo bien interesante que me gusta mucho de la voluntad de mi Padre es amarnos los unos a los otros. Amor, hermanos. Esa es la voluntad de mi Padre. Y el que hace esa voluntad, entre otras cosas, esos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Sí, y el Señor está explicando, ¿no? El Señor está dando esto. Entonces, decir y hacer son dos cosas distintas que muchas veces, en algunas ocasiones van juntas, pero en otras ocasiones no van juntas en la conducta humana. Y de estos hay muchos. Dicen, pero no hacen. Hacen, pero no dicen. Hay unos que hacen porque quieren hacer y uno, ¿y por qué hizo eso? Bueno, hubiera dicho, ¿no? Y como que el Señor nos da eso, el decir y el hacer, hermanos. Hacer la voluntad del Padre. No habla solamente de conocerla, porque escúchenme bien, muchos conocen la voluntad, pero no la hacen. Muchos saben qué es lo que se tiene que hacer. Y hace poco leía en el estudio bíblico donde decía, muchos prefieren hacer todas esas tramuñas y artimañas y cosas que hoy en día muchos líderes enseñan. Muchos prefieren hacer cientos de cosas que obedecer al Señor. Ustedes saben que en Bogotá hay una montaña que se llama Monserrate, ¿cierto? Y los que hemos ido allá saben, gente que sube arrodillada. Y eso es como de aquí a dónde, hermanos. Y son puras escaleras. Pues eso es una cosa que uno, que medio día subiendo. A los que hemos ido a celebrar el cumpleaños de Yane por allá arriba, saben de qué les hablo. Pero escaleras de piedra. Y hay gente que lo sube de rodillas. Prefieren eso que obedecerle a Dios. Hay gente que sube lacerándose y latigándose. Prefieren eso que obedecer, que hacer la voluntad del Padre. Y es triste. Es triste. Porque para hacer la voluntad del Padre no necesitamos de nada de eso. El derramamiento de sangre que tenía que haber ya se hizo una sola vez y para siempre, hermanos. Eso yo le digo, Señor, gracias. Hacer la voluntad del Padre, decir y hacer no, son dos cosas distintas. Pero en la conducta humana, hermanos, Mateo 21-28, vamos a mirarlo para tener un poco de claridad en el decir y en el hacer. Debemos tener cuidado, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero tengamos claro que Dios, aparte de estar escuchando lo que decimos, está mirando lo que hay en nuestro corazón y lo que hacemos. ¿Estamos ahí? Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Una pregunta, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ¿qué dijo?
no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? ¿Qué hubo en el corazón de este hijo? Arrepentimiento. Miren cómo es de fácil. No hay que lacerarse, no hay que subir de rodillas, no hay que hacer pactos, no hay que hacer dar plata para un milagro. No, hermano, el reino de los cielos se abre con arrepentimiento. Y eso no tiene ningún precio. ¿Han visto el comercial de la tarjeta Mastercard? Que sale un hombre y dice: zapatos $150, camisa no sé cuánto, y dice: y la felicidad, esa no tiene precio. Hermanos, el arrepentimiento, el que los cielos se abran, eso no tiene precio. No tiene precio. Miren lo que hizo después de haber dicho, mire, y no se puso con excusas, hasta sincero era, ¿no? Porque a veces uno ve y te invito a la iglesia, es que tengo que trabajar, es que, y las mil excusas. Fue sincero: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. ¿Y qué hizo? No fue. ¿Cuántos fuimos de estos? ¿Cuántos lo hicimos? Y queremos impresionar. Y que no, sí, tranquilo, espéreme. Ahora no lo han hecho. ¿A cuántos se lo han hecho? Uy, Señor, o te lo llevas o te lo envío, ¿cierto? Porque uno espera verlos a los pies de Cristo. Y siente uno una frustración, un dolor, cuando esa persona que dice: sí, yo voy, yo te acompaño, no aparece. Pero dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál fue la diferencia? El arrepentimiento. No que hayan dicho sí o no, porque dijo: voy, y no fue. Pero por no haber ido se pudo haber arrepentido después. ¿Cuál de los dos, versículo 31, hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Una de ellas es el arrepentimiento. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Nosotros nos arrepentimos para creer. Y hay muchos hermanos que viendo, oyendo, no creen. Y miren que muchos dijeron: este hombre dijo: voy, y no fue. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque por nuestras palabras nos podemos condenar. Tenga cuidado cuando usted dé una respuesta, y que no sea una respuesta, o no hable para impresionar. Usted sí sabe que muchas personas se han acercado a mí como pastor a decirme lo que yo tengo que enseñar, o el concepto que ellos tienen sobre algún tema de la Biblia. Pastor, es que lo que yo creo es esto, y la palabra de Dios dice esto. Uy, eso, y lo tienen así estudiadito, a beneficio de ellos. Pero escúcheme bien, ese no es el punto. Porque ¿saben qué? Muchos de ellos están en lo cierto, están en toda la razón, tienen la razón 100%. Pero ¿saben qué es lo triste de esto? Que no lo ponen en práctica. Les doy un ejemplo. Les voy a meter con algo que a muchos no les gusta: el dinero.
Pastor, es que no se debe diezmar. Pastor, es que el diezmo es de la gracia. Pastor, es que el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Pastor, es que la Biblia dice, sí, y la Biblia, porque me traen sustentos bíblicos. Y si usted pide diezmos, me dicen, usted está limitando a la gente. Hermanos, si yo pido diezmo, ¿yo limito a la gente? ¿O Dios? ¿Quién dejó los diezmos estipulados? ¿Dios o yo? Dios, hermanos. Yo no estoy limitando a nadie. Es que, pastor, las ofrendas, porque si usted pide solo ofrendas, pastor, usted no limita a la gente. La gente va a dar más del diezmo. Es mi pensamiento, me dicen. Le digo, bueno, hermano, hagámoslo así. Hágalo así usted, porque me da los textos bíblicos. Estoy esperando. Yo le dije, si usted se gana 1 millón, ¿cuánto es el diezmo? 100,000. Pero él me está diciendo que esos 100,000 lo limitan, que es muy poquito. Pida ofrendas para yo dar más. O sea que hablan, pero no lo dicen. No lo hacen, no lo ponen en práctica. ¿Sirve de algo? Entonces ahí estoy esperando. Bueno, yo no. Dios. Que ponga en práctica. ¿Saben qué les pasa lo del cura? Predica, pero no aplica, hermanos. Entonces, imagínense, o sea, hermanos, cuando yo digo algo, ¿cuál es mi primer ejemplo de autoridad? Ponerlo en práctica. Entonces, de nada sirve que vengan a decirme ¿qué tengo que hacer? Yo quiero verlo. Quiero verlo. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Aún hay un texto en la Biblia que habla que por esa manera de creer, o sea, conforme a lo que usted crea, de eso, por esa manera, el Señor te va a juzgar. Pues, bueno, el Señor te puede preguntar, bueno, listo, eso era en lo que tú creías. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo pusiste en práctica? Si esa era tu creencia. Hermanos, si yo creo que no hay que diezmar, ¿qué tengo que hacer? Pues no diezmar. ¿Fácil o difícil? Tan fácil. Pero conforme a eso, ¿qué va a hacer Dios? Ahora, ¿aquí obligamos a diezmar? ¿Alguien lo hemos, o yo me he puesto con las historias de 2 horas? Que es que alguien le iba a dar un carro al que iba a diezmar y que el que no diezmó se murió y el que diezmó ahora es rico. ¿Algún momento hemos hecho ese sacrilegio, esa herejía, esa blasfemia? Hermano, usted diezma por amor al Señor. Usted sabe que es un diezmo, usted sabe que es una ofrenda, usted sabe que es una primicia. Usted le da al Señor lo que sale de su corazón como ofrenda o como diezmo. Pero yo le invito a que lo haga por amor. No se deje manipular de algunos de las redes sociales. No hay pactos, que pacte por su casa, eso no existe. Dele a Dios de corazón. Entonces, miren cómo hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero aquí el truco es poner en práctica el arrepentimiento. ¿Qué hizo el que dijo no quiero ir? Se arrepintió. Ahora, ¿cómo demostró su arrepentimiento? ¿Quedándose en la casa? Hermanos, él fue. Y eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros. Corazones arrepentidos. Versículo 22 de Mateo 7. Dice muchos. ¿Cuántos? ¿A usted no le preocupa esa palabra muchos? Muchos. Muchos son muchos. Los muchos me dirán
en aquel día: Señor, Señor. Pero miren que no le están diciendo Señor, Señor, pero si nos arrepentimos, Señor, si nos santificamos, Señor, si enseñamos tu palabra, Señor, si guiamos a tu iglesia al arrepentimiento, a la santificación. Si no, yo me imagino así, henchidos de orgullo y corazón, sacando pecho: Señor, pero hicimos. Es triste, hermanos. Y escúchenme bien, dice el estudio bíblico que la apelación del hipócrita, esto son palabras de un hipócrita. La apelación del hipócrita contra el rigor de esta norma, al ofrecer otras cosas en lugar de la obediencia y el arrepentimiento. ¿Qué le ofrecieron ellos al Señor? ¿Arrepentimiento? ¿Ustedes recuerdan la historia de Simón, el mago? Cuando ellos dijeron: ¿cuánto vale el don de Dios? Y le dicen los apóstoles: no, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra o se consigue con dinero. ¿Y saben qué hizo este bendito? Le dijo a los apóstoles: oren para que nada de esto me acontezca. Y así hay muchos. Es que usted está en adulterio, sí, ore para que mi esposa no me pille. En vez de decir: hombre, yo tengo que arrepentirme. ¿Qué tenía que hacer Simón? Arrepentirse, hermanos. Y aquí están estos hombres faltos de arrepentimiento, siendo hipócritas, pensando que al llenar estadios, llenar lugares, no enseñar amor, piedad, arrepentimiento, perdón de pecados, sino solamente milagros y más milagros y más milagros. Escúcheme bien, cuando suceden milagros, lo que se muestra es el carácter del Espíritu Santo. Porque el don de milagros, ¿de quién es? Es del Espíritu Santo. ¿Debemos creer en los milagros? Claro que debemos creer. Pero ¿quién es el que obra? Usted y yo somos un simple alicate, un simple destornillador. Somos herramientas, hermanos. Y escúcheme bien, una herramienta no funciona sola. Una herramienta necesita de alguien que la manipule. Y si tú y yo somos herramientas, necesitamos del Padre para ser utilizados. Entonces, Señor, Señor, usaron su nombre en vano. Usaron su nombre en vano, inclusive utilizaron su nombre en vano estando frente a Él. Porque Él les dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, frente a Él. Éxodo 20:7 dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Mire, a veces solo piensan que es jurar en vano. Y se lo juro por Chuchito. ¿Cuántos lo llegaron a hacer? ¿Cierto? No solamente se trata de jurar en vano, sino de hacer cosas en el nombre de Jesús, teniendo un corazón en contra de su voluntad. No es que en el nombre de Jesús, pero su vida no está acorde al nombre de Jesús. Entonces ellos le dicen tres cosas. La primera es preguntándole, ¿no? Porque la respuesta es lógica. Estos falsos van a hacer preguntas en donde la respuesta es lógica. Querían que la respuesta que saliera de Jesús era lógica. Si ellos le preguntan: Señor, en tu nombre no profetizamos, ¿qué hubiera dicho Jesús? Sí, lo hicieron. ¿En tu nombre no echamos fuera demonios?
Sí lo hicieron. ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Sí lo hicieron. ¿Pero qué les dijo el Señor? Yo no los conozco a ustedes. Aunque lo hayan hecho, escúcheme bien, Dios no nos manda a ser milagreros y a estar en espectáculo, haciendo mercadería del poder de Dios. ¿Qué le dijeron al Simón el mago? ¿El don de Dios se compra con dinero? Y mire, y esto lo digo con temor, que en muchas de esas campañas el único interés, ¿cuál es? El dinero. Campañas de sanidad y milagro. Y conozco cientos de personas que han salido como entraron, sin su milagro, pero con el bolsillo desocupado. ¿Por qué? Porque son falsos. Por sus frutos los conoceréis. Y eso ha dañado mucho el evangelio. ¿Profetizamos en tu nombre? Ahora miren que en Juan 11:49 está Caifás, el sumo sacerdote. Juan 11:49, y él, siendo quien era, profetizó. Este hombre profetizó. Entonces, literalmente, hoy hay personas que profetizan y se la pasan de les importa eso, hermanos, profetizar. ¿Qué les dije? Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo. Ustedes recuerdan que estos sacerdotes fariseos fueron los que hicieron crucificar a Jesús, ¿no? Ellos buscaron testigos falsos, ellos injuriaron, ellos blasfemaron, y uno de estos, escúcheme bien, en el 49, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que en un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sabía que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, ¿qué hizo? Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, profetizó, pero era partícipe. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Hermano, este sumo sacerdote, si nosotros le averiguamos la vida a él, no era una persona llena del Espíritu Santo para profetizar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hermano, a usted se le puede acercar cualquier persona a profetizarle en el nombre de Jesús y, escúcheme bien, atinarle. De pronto el Señor lo quiera usar para algo que quiere decirle a usted. La pregunta es: ¿cómo es la vida de esa persona? ¿Alguno de nosotros se ha detenido? Y escuchaba yo un pastor, y yo les doy este ejemplo. Hermanos, ustedes en las redes sociales pueden escuchar cualquier pastor. Hoy hay, a esta hora, usted puede buscar el sermón que quiera en internet, que están predicando. Pero escúchenme bien, ¿cuántos le conocen la vida a esas personas? No estoy diciendo que no sean hombres de Dios. Yo personalmente, los que escucho, a duras penas sé el nombre del predicador y el nombre de la esposa. Pero yo no sé qué hay en su corazón, hermanos. Cómo vive, cómo será cuando se baja del púlpito. No los conozco. Y este pastor que yo les digo que escuché exhortaba a la iglesia. Hombre, ustedes conocen a su pastor.
verdaderamente qué hay en el corazón, qué espíritu tiene. Yo escuchaba a uno, es un joven, que él es calvito, y él daba unos buenos sermones hasta que lo escuché pidiendo pactos por Dios y plata y no sé qué, porque es que si tú no traes el Señor, yo dije, ahí quedó. ¿Sí? Porque muchas veces no lo conocemos, hermanos. No conocemos la persona por muy bonito que diga Señor, Señor. Y ahí es donde debemos tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque según el espíritu que tenga esa persona, le puede transmitir eso a usted. Entonces, si él es de los que predica pero no aplica, usted también va a resultar diciendo, sí, yo sé eso, pero no haciéndolo. Pero sí, yo sé que Dios y su palabrería. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Entonces, profetizamos en tu nombre. También le preguntaron, ¿en tu nombre echamos fuera demonios? Ahora, aquí hay algo. ¿Judas echaba fuera demonios? Claro que sí. Él envió, recuerde, a sus discípulos a echar fuera demonios. ¿Fue salvo? Él era bíblicamente el hijo de perdición. O sea, ¿de qué le sirvió? Porque él no tuvo un arrepentimiento en su corazón, pero echaba fuera, es más, era el tesorero. Entonces, si ven que no sirve, hermanos, tener una carta de presentación de lo que el mundo puede ver en mí, es que yo oro y la gloria del Señor desciende. A veces no lo hacen ni por Él, sino por los que están allá sentados. Por eso desciende muchas veces la gloria de Dios. Y en tu nombre hicimos, eso es lo que más nos gusta, muchos milagros. ¿A cuántos les gustan los milagros? Esta mañana en el devocional hablamos de cuando Jesús sanó a un leproso. A todos nos gustan los milagros. Yo creo que todos tenemos un milagro o varios por el cual oramos diariamente. La pregunta es si Dios te da ese milagro, ¿cuál va a ser tu actitud? Esto, los milagros, la profecía, el echar fuera demonios, el hablar en lenguas y otras cosas recomiendan a una persona ante el mundo. Miren, aquí han venido muchas personas a congregarse. ¿Y saben cuál ha sido su carta de presentación? Pastor, yo hablo en lenguas. Gloria a Dios, porque no se rechazan. Pero pues hay un proceso. Necesitamos saber cómo es su vida, su comportamiento, su carácter. Así habla en lenguas. O la Biblia dice que el que habla en lenguas se va para el cielo. No. Necesitamos. Y yo les he hablado en Hechos 19:13 que esta historia es muy conocida también por nosotros, de un hombre, un exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué estaba haciendo estos? Echando demonios en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y lo hemos explicado. ¿Basta solamente estar diciendo es que en el nombre de Jesús? ¿O necesitamos vivir conforme al nombre de Jesús? Estos exorcistas, mire, esto de Mateo capítulo 7, 21, está hablando de este tipo de personas. Estos exorcistas ambulantes que se la pasan vendiendo milagros, vendiendo cosas, vendiendo pactos por todos lados, y a Jesús lo meten en sus negocios. En el nombre de Jesús esto, es que en el nombre de Jesús aquello, es que en el nombre de Jesús pero son exorcistas ambulantes. Dice el versículo 14 de Hechos 19: habían
7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, o sea, esos exorcistas, esos a los cuales Jesús le va a decir: nunca os conocí, les dice: vosotros, ¿quiénes sois? Mire, si Jesús no los conoce, yo creo que ni el diablo tampoco. ¿Sabe por qué? Esto es cruel. Porque ellos no se preocuparon porque Jesús los conociera. No se preocuparon por conocer a Jesús. ¿Saben por qué se preocuparon? Porque el mundo los conociera a ellos. Esa fue su preocupación: ser famosos, ganar muchos likes, que todo el mundo los viera y fueran predicadores de renombre en el mundo, pero no ser conocidos en el reino de los cielos por nuestro Padre. Eso les preocupó a ellos. Eso era lo que a ellos les preocupaba. Por eso el mismo demonio les dice a ustedes. O sea, imagínense, Jesús les dice: nunca os conocí. Y aquí dice el 15: pero respondiendo, ¿quién? El espíritu malo dijo, diciéndole a estos falsos: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, ni Dios ni los demonios los conocían. Porque pero usted pregunte: ¿quiénes los falsos maestros en esta tierra? El mundo los conoce, hermanos, porque la preocupación ha sido ser famosos. 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo salieron? Esto pasa cuando no se conoce a Jesús, cuando no se lleva a Jesús en el corazón, cuando no se lleva una vida íntegra, hermanos, cuando la intención solamente es que el mundo me conozca, que me aplaudan, ser un predicador de renombre, mirar a ver cómo lleno estadios y auditorios, para que la gente sepa que yo sí, que sí tengo, que sí hago, que sí he viajado. Pero no se predica de amor, de misericordia, de arrepentimiento, de pecado. ¿Por qué no hacemos una gran campaña de arrepentimiento delante de Dios? De perdón de pecados. Ven y arrepiéntete delante de Cristo. Y poner ahí, ¿no? En un ladito: no van a haber milagros, solamente arrepentimiento. ¿Alguien va? Hermanos, hemos rebajado el evangelio de Cristo. Vuelvo y rectifico: no estoy diciendo que los milagros sean malos, o que las profecías o el echar fuera demonios no sea bíblico. Sí, eso hay que hacerlo. Esa es una señal de que el reino de los cielos está establecido aquí en la tierra. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen, en tu nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes. Esas son señales. Pero escúchenme bien, aquí hay un grupo, y ese grupo, dice la Biblia, muchos. Ese grupo lo conforman muchos. Entonces, estos milagros, lenguas, profecías, recomiendan a esa persona ante el mundo, pero no la recomiendan delante de Dios. Pero la verdadera santidad y arrepentimiento nos hace aceptos delante de Dios. Escúcheme bien: si usted nunca en su vida cristiana ha hecho un milagro, usted nunca ha orado por un enfermo, usted no habla en lenguas, ¿usted puede ser salvo? Claro que sí, porque eso no es un requisito para ser salvo. Pero si usted obra milagros y echa fuera demonios, pero usted no se ha arrepentido,
¿qué le va a decir el Señor? Nunca os conocí. La gracia y el amor son un camino más excelente que trasladar montañas y hablar en lenguas. La gracia y el amor son un camino más excelente que el trasladar los montes y hablar en lenguas. Se los voy a confirmar. 1 Corintios 13. Tengo una situación en algún lugar del mundo porque hay una congregación donde las personas que llegan no se les guía a estudiar la palabra de Dios, se les da un libro que alguien escribió, y la motivación que debe tener la persona es el hablar en lenguas. Es que usted debe hablar en lenguas, así usted sea la peor persona, y determinan y concretan que el hablar en lenguas, ya usted es más santo que los santos. 1 Corintios capítulo 13. Hablando del amor, ¿no? Les estoy diciendo que la gracia y el amor son un camino más excelente que trasladar montañas y hablar en lenguas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Mire, de estos hay muchos. Hablan en lenguas, hermanos, pero de amor están más secos que la vara de Aarón. De amor están escasos, pero hablo en lenguas. Es lo que a ellos les importa. Ahora escúchenme bien. Cuando habla de ese tipo de personas que hablan en lenguas humanas y angélicas, puede hablar inglés, alemán, en español y hablar en lenguas angélicas, pero escúcheme bien, aquí habla de una característica de la persona y es no tener amor. Cuando dice vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe, está hablando del carácter de la persona. ¿Usted ha cogido un metal que retiñe? ¿Alguien ha cogido un metal y lo ha? Que dicen que los que tienen caries se les destiemplan los dientes. Mire, hicieron así. Yo creo que a todos nos ha pasado. Eso siente uno por esas personas. Eso siente por esas personas. Son despreciables. Ese sonidito, ese que hasta las uñas, eso que uno dice no haga así, esas personas producen eso en la gente. Pero hablan en lenguas. Pero son como un címbalo que retiñe. Algo que la gente rechaza, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Porque habla en lenguas o por no tener amor? Porque no ha sabido combinar las dos en una sola. Porque hablar en lenguas no es malo, pero hacerlo sin tener amor, entonces no tiene amor, que ya se le nota por ser el metal que retiñe, pero habla en lenguas. ¿Cuál es su carta de presentación? Oh, invíteme a predicar a su iglesia que yo no tengo amor. ¿Cuál es su carta de presentación? Es que yo hablo en lenguas. Eso va a ser lo que él muestra siempre. Es que yo hablo en lenguas, es que yo hablo en lenguas, es que yo hablo en lenguas, a donde quiera. Pero ¿cómo está su vida, hablador de lenguas? Si no tienes amor, ¿qué es lo que te hace falta? Ahora, y si no hablara en lenguas y está rellenito de amor, ¿le sirve? ¡Wow! Rellenito, así nos estamos poniendo todos, hermanos, rellenitos de amor. ¿Qué más dice? Versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera
que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? La gracia y el amor. Mire que aquí en el versículo 2 habla de una persona que tiene profecías, que entiende todos los misterios y la ciencia. Es más, tiene más fe que tú y que yo. Porque ¿saben qué dice aquí? Que tiene toda la fe. Toda. A tal punto, o sea, tiene tanta fe que traslada los montes. Pero escúchenme bien, no tiene amor. No tiene amor, pero ahora yo les digo, y que de pronto puede ser el mismo que habla en lenguas, cuando va, yo he escuchado en eventos y en actividades, con nosotros, tiene un gran recorrido, tiene el don de lenguas y es profeta del Dios Altísimo hace 15 años y entiende todos los misterios y las ciencias del mundo. Con ustedes, Pepito Pérez. Yo lo he visto. Y se paran y aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Eso es lo que vende. No van a decir, este no tiene amor. No, eso no lo van a decir, hermanos. No lo van a decir. Y esto puede que nos cause risa, pero los hemos tenido al frente y hemos estado allí. Y esto es delicado porque ¿saben algo? Estas personas arrastran congregaciones enteras detrás de ellos. Es preocupante, hermanos, porque deberíamos de, hermanos, el amor. Aquí hicimos una serie sobre el amor. El amor, hermanos. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? El amor. ¿Qué lo levantó? El amor. Hoy estamos vivos por su amor. Tenemos misericordia por su amor, hermanos. Debemos aprender a vivir, a adorar, a orar, aún a hablar en lenguas y a profetizar, pero hagámoslo con y por amor. Ese es el camino más excelente. Que un día el Señor no nos vaya a decir, lo siento, nunca los conocí. Hermanos, ¿falta o no falta? ¿Nos falta? Miren el versículo 13 del capítulo 13 de 1 de Corintios. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Escúcheme bien. Usted puede tener fe como un grano de mostaza, pero que en su corazón rebose el amor hacia el prójimo, el amor hacia Jesús, el amor hacia tus enemigos. Así no hables en lenguas, así no profetices, hermanos. Escúchenme bien. Pero desde que tu corazón esté lleno de amor hacia Dios y hacia el prójimo, creo que para Cristo es suficiente. Ahora, si tú anhelas, la Biblia dice también en Corintios, anhela los mejores dones. Si tú quieres hablar en lenguas, profetizar y trasladar los montes, órale al Señor, pídeselo al Señor, Él te lo concederá. Pero antes de eso, dile: Señor, necesito un corazón sano para esto. Hermanos, yo cuando oré por alguien que se sanó, me inflé. Cuidado que voy a pasar yo. ¿Qué le pasó? Oré por un enfermo y se sanó. Ojo, no toquen al ungido. Ora milagros, pero no tiene amor este sinvergüenza. ¿De qué nos sirve ese orgullo? ¿De qué nos sirve esa altivez? Ahora, ¿usted qué cree que de qué hablaban de mí?
de lo prepotente, de lo orgulloso, de lo altivo. O dígale al hermano que él ora por los enfermos y se sana. Hermano, empieza uno a ser como un címbalo que nadie quiere hablarle a uno, nadie se le quiere acercar a uno, prepotente, orgulloso. Uy, no. Así como uno hace cuando escucha el metal. ¿Cuántos han cogido una teja de cinia y le han hecho así? Así hay muchos de esos, hermanos. Que Dios nos ayude. Ahora, vamos a mirar en el hecho de la gracia, que es en lo que tú y yo debemos vivir. La gracia, que es lo que conduce al cielo a una persona, aún sin que obre milagros. Sin que obre milagros y sin que los reciba. Porque recuerde que nosotros estamos viviendo por gracia. Pero el hacer milagros nunca llevará a una persona al cielo sin la gracia de Dios. Gracia sin milagros lleva al cielo. Milagros sin la gracia, no. Eso debemos entenderlo. No tenían buenas obras o comportamientos que les ayudaran. Estos hombres a los cuales el Señor les dijo, ¿sí? Ellos mostraron la carta, o sea, frente a Dios mostraron la carta de presentación que mostraban frente a los hombres. Fue lo que ellos hicieron. A ellos les hubiera bastado con solo el arrepentimiento, con el nuevo nacimiento. Eso hubiera sido suficiente y les hubiera servido más que 1000 milagros. ¿Se puede entrar al cielo cojo? Pues el Señor no me quiso sanar, no quiso. Pero aquí estoy en el cielo. Aleluya. Pero no, estoy bien estiradito. Mire, el Señor me sanó, pero ahí sí, como dijo, no tengo amor. Nunca siguió la gracia, nunca se arrepintió. Porque es que a mí el predicador nunca me habló de arrepentimiento. Él me hablaba, era de que si tú eres un hijo de Dios tienes que, y una cantidad de cosas. Ahora, en el versículo 23, ya para terminar, ¿qué pasa? En el comienzo hablamos de la norma. ¿Cuál fue la norma? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo pone la norma. Y el mismo que pone la norma, él mismo da la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Es la más dolorosa. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿por qué el Señor? Bueno, que les diga apartados de mí. ¿A quién Dios aparta? ¿Dios a quién rechaza? Al orgulloso dice que lo mira, al orgulloso y al altivo mira de lejos. Pero cuando Cristo estuvo en la cruz, ¿por qué el Padre lo abandonó? Porque estaba llenito de pecado. Ahora, ¿por qué les dice apartados allá? Apartados. ¿Qué había en ellos que no podían acercarse al Señor? Pecado, maldad. ¿Qué les faltó a estos falsos? Que sí, hicieron mucho, ¿no? Pero no lo que el Señor les mandó a hacer. No lo que el Señor les mandó a hacer. Y cuando les dice, nunca os conocí, la palabra de Dios también nos habla y dice que Él conoce a ¿quiénes? A los suyos. Él los conoce. O sea que nunca fueron de Cristo. Pregunta, ¿produce temor esto? Señor, auxilio.
Hermano, esto debe generar en nosotros estremecernos de cómo estamos viviendo. Sí, porque por ahí hay muchos que dicen: no, yo hablo en lenguas, yo hago, yo esto. Pero imagínese que esté en la lista de los que el Señor nunca ha conocido. Y le dice: apartados de mí. Ahora viene la otra frase: hacedores de maldad. ¿Qué hacían? Maldad, hermanos. Ahí en la misma palabra está la respuesta de qué tipo de personas eran esos falsos. Por eso en el texto anterior dice: por sus frutos los conoceréis, hermanos. Los rechaza por su maldad. Hacían maldad, la practicaban. Personas famosas para el mundo, pero personas rechazadas por Dios, donde Él mismo les dice: nunca los conocí, nunca fueron de Cristo, ni siquiera por un momento. Ni siquiera por un momento. Nunca. ¿Usted sabe qué es nunca? Eso, nunca. El Señor no les dijo: no, mire, cuando ustedes se convirtieron, nunca los conocí. Si Cristo los conociera, es porque ellos hubieran hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. Mire, esto puede sonar contradictorio. O sea que profetizar, echar fuera demonios y obrar milagros no es la voluntad del Padre. Eso puede decir. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla de milagros, de profecías y de hablar en lenguas y todo eso? Y esto puede sonar contradictorio. O sea que si yo soy profeta, tengo que dejar de profetizar. No, aquí hay algo interesante. Y es que estos son añadiduras. El Señor nos está llamando a llevar salvación, la santificación. Ahora, ¿nosotros tenemos claro que es Dios el que obra los milagros? Claro, es Dios quien obra los milagros. Dejemos que eso sea Dios quien lo haga. A mí muchos me dicen: pastor, pero es que usted no nos pasa al frente a orar, a imponernos las manos. Deje que sea el Espíritu Santo quien ministre su vida, hermano. Y cuando yo lo sienta de parte de Dios que lo hemos hecho, sí o no, no porque mi carne me guía, no porque yo veo que están así como lloroncitos, uy, aquí fue, pasen. No, hermanos, es Dios quien lo hace. Es Dios. Miren, hermanos, ustedes me escuchan hablar así. ¿Han visto el meme? Sí, hay memes que dicen: no, yo estoy soltero, pero en algún momento intenté casarme. Sí, como hablando de que yo cometía locuras. Sí, yo también en algún momento estuve desviadito en cosas que no eran, hermanos. Pero cuando uno se mete con la palabra de Dios, empieza uno a entender. Por eso yo les digo: no se coman entero lo que yo enseño. Vayan ustedes mismos a la palabra, a la escritura, órenle al Señor y vayan a la escritura. Nunca los conoció, nunca fueron de Cristo. Entonces, si Cristo los conociera, es porque ellos hubieran hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. Quiere decir que por más milagros que hicieron y profecías que dijeron y demonios que echaron fuera, ellas personas no le sirvieron a Cristo. ¿Sabe a quién le estaban sirviendo? A ellos mismos. ¿Por qué? Porque buscaban la adulación de los hombres, buscaban la fama de los hombres. ¿Y saben qué? Esa fue su pago, porque lo consiguieron. ¿Han escuchado de los que ayunan? Eso lo vimos también en el Sermón del Monte. De los que ayunaban para ser vistos de la gente y de los que oraban para ser escuchados de la gente, que el Señor les dice: de cierto os digo que ya tienen su pago. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ellos buscaban al orar en las plazas? Que la gente dijera:
Ay, tan piadosos. Ay, mírelo, ahí está. Ay, aleluya, gloria a Dios, santo. Entonces, ¿lo consiguieron? Pues como eso era lo que buscaban, lo consiguieron. Ese fue su pago. Entonces estos que lo único que querían era ser famosos, que buscar el reconocimiento de la gente. Pregunta, ¿lo consiguieron? Sí, pues ese fue su pago. Porque ustedes nunca estuvieron detrás mío, les dice el Señor. Nunca se preocuparon por buscar mi presencia, ni por guiar a las personas a que buscaran mi presencia. Hermanos, tenemos que analizarnos. Tenemos que mirar dónde tenemos nuestro corazón. Si hay amor, ahora vuelvo y les digo, pídanle al Espíritu Santo que los llene, que les dé su... Yo no sé cuál será el don que a usted más le gusta o le anhela, usted siente que el Señor lo utiliza, pídaselo al Señor. Pero al mismo tiempo dígale: Señor, si tú me das este don de profetizar, guarda mi corazón, guárdalo. Mire, siempre que esto pasa, el corazón tiende a dañarse. ¿Qué le pasó a Saúl? Ayer en el ayuno hablamos. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo llamó a ser rey? ¿Cómo era? Un muchachito que estaba buscando por ahí, creo que era un par de ovejas, llamado por Dios, por ahí descarriado, que venga para acá. Y cuando fue rey, hermano, se dañó total, hermano. Y eso pasa hoy en día, aún en la iglesia. Entran desbaratados por esa puerta, por la puerta de cualquier templo, y el Señor empieza a restaurarlos, a darles dones, a llenarlos, a ministrarlos, a bendecirles, a restaurar su hogar. Y en vez de seguir así con humildad, se vuelven orgullosos, prepotentes, altivos, desagradables al Señor, como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque yo oro y la gloria del Señor desciende. No, hermanos, eso no es así. Debemos tener cuidado. Y escúchenme bien, yo se los digo por conocimiento de causa. A mí me pasó. Uno se infla, uno se siente grande. Uno, hermano, y quieren que les diga una cosa, uno sabe cuando el aplauso que ustedes están dando no es para el Señor, sino es para mí, o es por lo que yo dije. Uno sabe, yo aquí parado, ese aplauso no es para mí, no es para Dios, perdón, sino uno sabe que lo que ustedes están aplaudiendo es porque les gustó lo que yo dije. ¿Y qué hace eso? Inflarlo, hermanos. Parecemos globos. Y viene el Señor con una aguja que no, ¡pa! Vuelva a empezar, Albeiro. Vuelva a empezar. No quiero eso en usted. Y hemos aprendido. Hemos aprendido. Hemos pasado por el molino. ¿A cuánto les gusta el molino? A nadie le gusta. ¿Sabe qué nos gusta del molino? Cuando ya hemos pasado. Pero el saber que tengo que pasar. Entonces, mis hermanos, cuidado, nunca los conocí. ¿Cuántos quieren escuchar esa frase? Nada, que el Señor nos guarde. Colóquese sobre sus pies. Señor y Padre Celestial, damos gracias a ti por tu amor, por tu misericordia. Y una vez más damos gracias